Listo, vamos a iniciar. Bueno, nos habíamos quedado la clase pasada en la parte que correspondía a la creación de una base de datos, ¿sale? Entonces vimos que para poder crear una base de datos debemos de especificar, por ejemplo, la cantidad de archivos de datos que vamos a tener, la cantidad de archivos de transacciones. Podemos especificar un crecimiento, un tamaño de nuestros archivos y también explicamos o vimos de manera muy general algunas características que podemos asignarles a nuestras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, que sea de solo lectura, que solamente un usuario se pueda conectar, que el grupo de administradores pueda conectarse a la base de datos, que se autocompacte, etcétera, ¿sale? También la parte de la compatibilidad de la base de datos, ¿sale? Entonces, eso fue lo que explicamos y de hecho dejamos una actividad, bueno, una tarea referente a la creación de base de datos, ¿sale? Lo que nos toca ver el día de hoy es ahora la contraparte, crear respaldos y crear restauraciones de nuestras bases de datos, ¿sale? Entonces, nosotros, bueno, más bien dicho, en SQL Server tenemos varias, bueno, como meta, como objetivo de seguridad es la de mantener respaldos de nuestras bases de datos. ¿Por qué es necesario generar respaldos? Porque a veces las bases de datos pueden sufrir daños, por ejemplo, desde que un archivo se dañe, el disco duro de un servidor falle, el mismo servidor como tal deje de funcionar, o por el uso de o la operación de algún usuario que por error elimine o modifique información que no tenía que modificar, ¿sale? Entonces, cuando esto sucede, los respaldos que nosotros podamos tener de nuestra base de datos nos va a ayudar o nos van a ayudar para poder recuperar la información hasta cierto nivel, ¿sale? No existe ninguna base de datos que restaure o recupere al 100% la información perdida. ¿Por qué? Porque para poderla restaurar o para recuperarla necesitamos de un respaldo y normalmente un respaldo se realiza en un determinado tiempo eh, digamos, o más bien dicho, en un determinado momento en el tiempo, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a haber un espacio en el cual la base de datos no esté respaldada, ¿sale? Entonces, ese espacio o ese, digamos, tiempo en el cual no fue cubierto la información por parte de un respaldo, pues es la información que de cierta manera vamos a perder, ¿sale? Entonces, no existe ninguna base de datos, por muy elaborado que sea un plan de respaldos, que mantenga respaldada la información al 100%, ¿sale? Siempre vamos a perder, si lo vemos a nivel estadístico, entre un 1 y 2% de la información que contenga la base de datos, ¿sale? Y es un riesgo con el cual, digamos, las empresas, las organizaciones que manejan bases de datos, pues es el riesgo que están dispuestos a correr. ¿Por qué? Porque como bien se los acabo de mencionar, no existe ningún motor de base de datos, por muy avanzado, moderno o especializado que sea, que permita mantener el resguardo de la información al 100%. Existen otras técnicas que se pueden implementar, pero hablando directamente de respaldos, no hay ninguno que mantenga un respaldo de ese nivel, ¿sale? Entonces, ¿para qué me sirven los respaldos? Pues prácticamente para corregir errores de tipo de datos, que en este caso podría ser corrupción de datos, errores de tipo usuario, que en este caso sería que un usuario borró una tabla por error, borró la misma base de datos, eliminó datos, actualizó información sin tener cuidado, etcétera. Cualquier operación que un usuario pudiera realizar sobre la base de datos y que afecte la información que ésta contiene, ¿sale? También podemos tener errores de hardware, que ya se los comenté, por ejemplo, tener un disco duro dañado, la pérdida permanente del servidor, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con el hardware del servidor de base de datos. Y otro aspecto, pues son los desastres naturales, ¿vale?
Imagínense que ustedes tienen su servidor de base de datos en una empresa y por alguna razón esa empresa tiene una inundación, ¿no? Entonces se inunda el área donde están los servidores y pues el servidor se va a dañar, ¿no? Otro ejemplo, digamos, si tenemos nuestra empresa y el edificio donde está la empresa está, por ejemplo, en alguna zona costera, si llega un huracán o cualquier tema de ese tipo, pues nos va a afectar el tener acceso al servidor, ¿no? O por ejemplo un terremoto o cualquier aspecto que tenga que ver con un desastre natural o que nos impida tener acceso a las instalaciones para poder utilizar la información, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tipos de errores, lo que se busca con los respaldos es poder recuperar la información y poder seguir trabajando con dicha información, ¿sale? Ahora, aparte de los respaldos o de las copias de seguridad, tenemos también un mecanismo que se llama o que se conoce como la configuración de servidores espejo. ¿Qué son los servidores espejo? Por ejemplo, déjenme abro Paint para poderles explicar. Entonces, imaginemos que yo soy una empresa y tengo mi servidor de base de datos, ¿sale? Entonces aquí yo tengo el servidor como tal. Y este servidor normalmente es mi servidor productivo que tiene la empresa. Aquí se conectan todos los usuarios, la información se va guardando en este servidor como tal. Entonces, este es mi servidor de base de datos principal, ¿sale? Ahora, normalmente, como les venía yo diciendo, nosotros debemos de tener respaldadas las bases de datos que tenga mi servidor. Eso es como una buena práctica y realmente nosotros tenemos que hacerlo sí o sí por cualquier situación, ¿sale? Sin embargo, hay una técnica adicional que se puede implementar que se llama la utilización de servidores espejo. ¿A qué me refiero con ello? Pues es prácticamente tener un servidor con la misma configuración y la misma característica que el servidor principal. La única función que va a tener este servidor es prácticamente replicar en un determinado momento la información que tiene el servidor principal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo cada hora o cada media hora podría estar haciendo una réplica de información que esté del servidor principal y que se esté yendo al servidor espejo, ¿sale? Entonces, el servidor espejo normalmente va a ser un servidor con menos performance, menos rendimiento, porque su función principal va a ser la de estar recibiendo información del servidor principal y estarla almacenando. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de servidores? Es que si por alguna razón el servidor principal queda inoperable, en algún momento yo puedo habilitar mi servidor espejo como servidor principal. Aquí vamos a tener una limitante. Normalmente los servidores espejo, como les decía, tienen menos capacidad de procesamiento, tienen menos memoria RAM, a lo mejor su conexión a Internet no es tan rápida como la del servidor principal, etcétera, varias características. Sin embargo, nos permite mantener el funcionamiento de nuestros sistemas sin necesidad de que exista una interrupción. Sin embargo, aunque manejemos este tipo de mecanismos para replicar la información, si recordarán que les comenté, en un determinado tiempo el servidor principal manda la información al servidor espejo. El ejemplo que les ponía era que cada media hora iba a estar replicando información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el margen de pérdida de información es lo que suceda en esa media hora de cuando falló el servidor principal, ¿sale? Entonces, como les decía, no importa qué técnica o qué mecanismo nosotros utilicemos para respaldar la información de una base de datos, siempre vamos a tener un margen de pérdida de información, ¿sale? Entonces, aparte de los backups o de los respaldos, otra forma de poder mantener nuestra información respaldada es mediante la utilización y configuración de servidores espejo, ¿sale? Ahora, ¿qué tipos de respaldos podemos realizar?
Cambiando un poquito de tema y dejando de lado al servidor espejo, el servidor espejo lo único que va a hacer es que yo voy a tener una copia exacta del servidor. Entonces aquí sí o sí va a ser como tal la copia. Pero ya hablando de lo que son los respaldos, yo tengo o voy a tener prácticamente varios tipos de respaldos o de copias de seguridad que puedo realizar. Entonces voy a tener, por ejemplo, una copia de seguridad de la base de datos completa, ¿sale? A esto le voy a llamar una copia de seguridad completa o full. Voy a tener también copias de seguridad parciales, que en este caso lo único que va a generar es lo que exista de diferente entre una copia de seguridad anterior y la que estoy haciendo en el momento. Normalmente para tener una copia de seguridad parcial, yo forzosamente necesito tener primero una copia de la base de datos completa y posteriormente las parciales. Lo único que van a ir almacenando o respaldando son los datos que suceda entre la copia anterior y la copia que estoy realizando en este momento. ¿Vale? Y la tercera opción que tengo es generar la copia de seguridad de archivos. En este caso, si se acuerdan, nosotros cuando creamos una base de datos se crea un archivo .log o el archivo de transacciones. Entonces, la tercera opción que puedo hacer es generar un respaldo de ese archivo como tal, ¿sale? Como les comenté en algún momento, nosotros podemos restaurar una base de datos utilizando solamente el archivo de transacciones. ¿Por qué? Porque en el archivo de transacciones se va almacenando todas las operaciones que realizan los usuarios, ¿sale? Es una un archivo de seguridad mucho más pequeño que los anteriores, pero al momento de restaurar la base de datos, restaurar la base de datos a través de un archivo de transacciones es demasiado lento en comparación a las dos opciones anteriores, ¿sale? Entonces, entrando un poquito en definiciones, vamos a definir o vamos a explicar un poquito en qué consiste cada una de estas opciones de seguridad, bueno, de copias de seguridad. Entonces, la primera de ellas, que es copia de seguridad de la base de datos, consiste en que nosotros vamos a generar una copia de seguridad de la base de datos de una manera mucho más fácil para poderla utilizar, ya sea para restaurar un servidor o para poder migrar la base de datos a otro servidor, ¿no? Un caso práctico que podríamos implementar nosotros es, por ejemplo, yo en mi máquina podría yo tener una base de datos que a lo mejor estuve yo trabajando y si se las quiero compartir a ustedes, puedo generar una copia de seguridad, les comparto ese archivo de la copia de seguridad y ustedes la restauran en su servidor, ¿sale? Nada más hay que tomar en cuenta lo que vimos al momento de crear la base de datos. Habilitarle la compatibilidad por si alguno de ustedes tiene una versión inferior a la versión, por ejemplo, 2014 que yo estoy utilizando. ¿Sale? Entonces, en este caso, las copias de seguridad completas o de base de datos van a generar una copia completa de la base de datos, ¿sale? Estructuras, funciones, procedimientos, usuarios, diagramas, si hay diagramas, prácticamente todo lo que nosotros tengamos en la base de datos se va a respaldar y eso va a quedar como una copia de seguridad de la base de datos completa, ¿sale? La segunda opción es crear archivos, copias de seguridad parciales, ¿sale? En este caso, las copias de seguridad parciales o diferenciales, como algunos autores las nombran, fueron una novedad a partir de la versión 2005 de SQL Server, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que de la versión 2005 para atrás solamente podíamos hacer copias de seguridad de la base de datos completa, ¿sale? A partir de la versión SQL Server 2005 ya podemos utilizar copias de seguridad parciales, ¿sale? Estas copias de seguridad están diseñadas para poder ofrecer una mayor flexibilidad al realizar copias de seguridad de base de datos, incluyendo algunos grupos de archivos de solo lectura con el modelo de recuperación simple. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente yo lo único que voy a respaldar en este tipo de copias de seguridad
van a ser los datos que la base de datos haya almacenado después de la última copia de seguridad, ¿sale? Como punto importante, este tipo de copias de seguridad son útiles o muy útiles cuando se tienen bases de datos productivas, ¿sale? En este caso, que crecen de un momento a otro de una manera exponencial, ¿no? Pongamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una base de datos de ventas y esa base de datos de ventas crece, por ejemplo, 200 megabytes de información cada hora, ¿sale? Entonces, estar haciendo copias de seguridad completas de la base de datos quiere decir que en una, digamos, en un día operativo de 8 horas, serían 8 horas por 200, serían prácticamente 1.5 gigas de información que tendríamos que estar respaldando, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta o si alguien ha transferido información de una máquina a otra, transferir datos arriba de 1 gigabyte, dependiendo del performance de la máquina, puede volverse algo tardado, ¿no? Entonces, en las bases de datos sucede prácticamente lo mismo, porque lo que es una copia de seguridad es tomar la información que tiene el servidor y, en este caso, compactarla en un archivo y generarlo como un backup, ¿sale? Entonces, es prácticamente lo mismo cuando ustedes copian información de un lugar a otro. Entonces, imagínense poniendo el ejemplo de que la base de datos crezca 200 megas cada hora, pero hay bases de datos que pueden crecer mucho más o incluso ya tienen información almacenada de forma histórica e incluso puede ser el tamaño mucho más grande, ¿sale? Entonces, la ventaja que tenemos con las copias de seguridad parciales es que yo puedo generar pequeños fragmentos de respaldo para que el respaldo se realice lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver unas restricciones, pero a grandes rasgos, cuando yo hago una copia de seguridad de la base de datos, ningún usuario, en teoría, debería de estar conectado al servidor, ¿sale? Entonces, bueno, más bien dicho, conectado a la base de datos, porque el servidor puede tener varias bases de datos, pero si yo voy a respaldar una de ellas, la base de datos que se va a respaldar, los usuarios no la deberían de estar usando, ¿sale? Entonces, si es un servidor productivo, el dejar fuera de línea el servidor por un determinado tiempo puede ser costoso para la empresa o para la organización, ¿sale? Entonces, para eso es que se crearon este tipo de copias de seguridad, para que el respaldo se realice lo más rápido posible, ¿ok? Y el tercer tipo de copia de seguridad que podemos hacer es, en este caso, la copia de seguridad de archivos, ¿sale? En este caso, algunas versiones de SQL tenemos la posibilidad de realizar copia de seguridad y restauración de los archivos de forma individual, ¿sale? En pocas palabras, esto quiere decir que yo puedo irme a la carpeta de instalación de SQL, la que estuvimos viendo alguna de las clases pasadas, por ejemplo, SQL Server, está aquí, SQL Server, está. Entonces yo tengo la carpeta data, ¿se acuerdan? ¿Vale? Entonces yo podría copiar los archivos, por ejemplo, me podría yo llevar admin base de datos, que serían estos dos archivos, me podría yo copiar estos dos archivos y los podría yo pegar en la carpeta de otro servidor y en teoría debería de funcionar, ¿sale? Siempre y cuando el servidor tenga las mismas características del servidor que yo tengo actualmente. Si tenemos algo diferente, probablemente el copiar los archivos de esta manera no va a ser, digamos, algo muy fácil de hacer, ¿sale? Pero algunas versiones de SQL Server nos permite hacer o tener esa flexibilidad. Simplemente copiar los archivos, pasarlos de un servidor a otro y con eso podemos restaurar la base de datos, ¿sale? Sin embargo, tenemos una variante de esta técnica de la copia de seguridad de archivos que, en pocas palabras, es lo que les comentaba, generar la copia de seguridad del archivo de transacciones, ¿sale? En este caso, dentro de la herramienta de SQL Server, podemos realizar la copia de seguridad del archivo de transacciones. Con eso ya nos evitamos el hacer esta técnica de seleccionar los archivos, copiarlos y llevarlos a otro servidor, ¿sale?
¿Por qué? Porque con el archivo de transacciones, como ya se los comenté, puedo reconstruir una base de datos a través de ese archivo, ¿sale? Que sería, en pocas palabras, generar el respaldo del archivo loc. Ustedes me dirán, pero si yo puedo copiar el archivo loc y me lo llevo. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo restauro una copia de seguridad del archivo de transacciones, lo que hace internamente el motor de base de datos es abrir el archivo y tratar de interpretar o de ejecutar todas las instrucciones que están almacenadas en ese archivo, ¿sale? No es lo mismo copiar este archivo y llevármelo a otro servidor, ¿sale? Entonces, esos son los tres tipos de copias de seguridad que podemos hacer en SQL Server. En Oracle y en Informix, las bases de datos de IBM y de Oracle como tal, el funcionamiento de los respaldos son muy similares. Vamos a tener respaldos completos, respaldos parciales y respaldos del archivo de transacciones. Pero, por ejemplo, en MySQL, hacer una copia de seguridad de MySQL es diferente. MySQL funciona generando una copia, una especie de archivo de transacciones, pero de la base de datos que tenemos, ¿sale? Por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí un archivito de una base de datos de MySQL, nada más para que se den una idea de qué es lo que hace MySQL. Denme un segundo. Ok, permítanme. Ok, a ver. No tengo ninguna. Pero bueno, si no, les preparo una para la siguiente clase, nada más para que vean. Pero cuando hacemos un respaldo de MySQL, de una base de datos en MySQL, pues prácticamente se respalda o se construye un archivo de texto con toda la estructura o más bien dicho, con todos los comandos necesarios para poder restaurar dicha base de datos. ¿Sale? Bien. ¿Dudas, preguntas con las copias de seguridad, con lo que acabamos de explicar? Bueno, hasta ahora creo que ninguna. Ninguna. Bueno, ok. Entonces, derivado de ello, para su segunda evaluación, van a tener que hacer una actividad más, que sería hacer un documento o un trabajo de investigación precisamente de MySQL y de Oracle, de qué tipo de respaldo se pueden hacer, cómo se pueden hacer y qué características y restricciones tienen. ¿Sale? A grandes rasgos ya les expliqué cómo funciona el de MySQL y la otra clase vamos a ver un ejemplo. ¿Sale? Sin embargo, ustedes tienen que hacer un documento, una investigación más a profundo de qué tipos de respaldos, cómo los podemos hacer, qué características y qué restricciones tienen en MySQL y en Oracle como tal. ¿Sale? Entonces, esta actividad se entrega el viernes 18, que es cuando cerramos nuestra segunda evaluación de la materia. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿dudas con la actividad que van a tener que realizar? No, profesor. Perfecto. Bueno, Todo bien. entonces, muy bien. Entonces, en nuestros respaldos, ¿qué tipo de restricciones tenemos? ¿Sale? Nosotros, cuando trabajamos con SQL Server, podemos realizar copias de seguridad mientras la base de datos está conectada o está en uso. Sin embargo, tenemos ciertas restricciones. Lo correcto sería que la base de datos nadie la esté usando y solamente la persona o las personas que van a realizar mantenimiento o respaldo de la base de datos sean los únicos usuarios que estén conectados a ella. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos tener usuarios trabajando en la base de datos dependiendo del tipo de respaldo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, en algunos casos podemos permitir ciertas acciones. ¿Sale?
Entonces, por ejemplo, no podemos realizar una copia de seguridad de los datos sin una conexión. Entonces, para ello, siempre debemos de tener conexión hacia la base de datos, ¿sale? Aunque nosotros programemos una tarea que se encargue de realizar respaldos, esa tarea va a tener un usuario asignado que va a ser el encargado de ejecutar dicha operación, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de características, vamos a ver más adelante que tenemos un agente en SQL Server que es el encargado como un usuario virtual de realizar este tipo de operaciones, ¿sale? Ahora, yo puedo tener restricciones durante una copia de seguridad. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el proceso de copia de seguridad, está permitido el que se pueda realizar durante la copia de seguridad la mayoría de las operaciones, como por ejemplo realizar un insert, realizar un delete o incluso realizar un delete, ¿sale? La única restricción que vamos a tener con estas es que cuando se esté ejecutando una copia de seguridad, alguna instrucción insert, update o delete que se haya lanzado por un usuario se va a quedar en stand-by hasta que la copia de seguridad termine y posteriormente se va a ejecutar la instrucción que se haya solicitado por parte de un usuario, ¿sale? Pero si, por ejemplo, tratamos de intentar realizar una copia de seguridad durante la creación o eliminación de un archivo de datos, en este caso no se va a poder realizar la copia de seguridad, ¿sale? Sí puedo realizarla si un usuario está operando con los datos de una base de datos, por ejemplo, con el insert, el update o el delete, pero si yo estoy creando una tabla, creando una función, eliminando una función o algo por el estilo, no voy a poder hacer la copia de seguridad si es que una de esas operaciones está en ejecución, ¿sale? Entonces, eso es lo que debemos de tener prácticamente cuidado cuando programemos nuestras copias de seguridad. Ver en qué momento es el adecuado para poder ejecutarlas o programarlas para que sean ejecutadas posteriormente, ¿sale? Ahora, algunas operaciones que no podemos ejecutar durante una copia de seguridad, como ya lo mencionamos, es algo que altere la estructura física de nuestra base de datos. Por ejemplo, un alter database, un add file, un remove, etcétera. ¿Sale? Cualquier elemento que nos cree o nos modifique algún elemento que forma parte de la base de datos. ¿Sale? Las operaciones de reducción de base de datos o reducción de archivos, esto incluye una operación de reducción automática, ¿sale? Esto se va a ejecutar siempre y cuando nosotros en la base de datos le hayamos habilitado la opción de reducción. Si nosotros cuando estamos haciendo la copia de seguridad queremos reducir la base de datos, no vamos a poder realizar esa operación. Esa operación o esa función debe de ser habilitada antes de que se ejecute una copia de seguridad, ¿sale? Y por último, si tratamos de crear o eliminar un archivo de la base de datos durante una operación de copia de seguridad, nos va a generar un error en la operación de creación o eliminación, ¿sale? Simplemente la base de datos va a estar bloqueada para este tipo de operaciones, ¿sale? Entonces, a veces cuando realizamos copias de seguridad en horas productivas de una empresa, lo más seguro es que yo como administrador pues no le notifique a mis usuarios que voy a hacer una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque pues es parte de mis actividades. Sin embargo, algún usuario que no sea, por ejemplo, administrador o que apenas esté iniciando en trabajar con las bases de datos, es probable que no tenga este tipo de precauciones al momento de preguntar cuándo se hacen digamos, los periodos de mantenimiento a la base de datos y trate de modificar la estructura de una base de datos cuando se esté ejecutando un proceso de mantenimiento, ¿sale? Entonces, simplemente lo que va a suceder es que se va a generar un error si es que un usuario trata de eliminar o crear un objeto al momento de que esté corriendo una copia de seguridad, ¿sale? Bien, entonces, estas son algunas restricciones
o más bien dicho, las restricciones principales que podemos tener al momento de realizar un respaldo en SQL Server. Algo similar es lo que tienen que ustedes investigar en MySQL y en Oracle, de qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y qué pudiera suceder si un usuario ejecuta una operación, por ejemplo, de creación al momento de que se está haciendo una copia de seguridad en MySQL o en Oracle, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a investigar. Ahora, pasando ya a los temas prácticos, nosotros tenemos dos formas de crear una copia de seguridad de nuestras bases de datos de SQL Server. La primera y pues la más sencilla es utilizando el asistente gráfico, ¿sale? Para ello le vamos a dar clic a la base de datos, le vamos a dar clic derecho, vamos a buscar la opción de tareas o tags, si es que lo tienen en inglés, y nos vamos a ir a la opción de backups. Posteriormente nos va a abrir un asistente y hay que configurar ese asistente para poder realizar la copia de seguridad. Estos pasos se los resumo en esta lista. Paso 1, loguearnos al SQL Management Studio. Paso 2, localizar la base de datos con el visor de objetos. Paso 3, dar clic derecho sobre la base de datos y buscar la opción de tareas o tags. Paso 4, en el submenú buscar la opción de backup. Y paso 5, realizar las siguientes configuraciones en la ventana de configuración, ¿sale? En este caso, seleccionar o confirmar la base de datos que vamos a respaldar, qué tipo de respaldo vamos a realizar, qué componentes del respaldo se van a incluir, seleccionar la ubicación donde vamos a guardar el archivo .back. Nuestras copias de seguridad van a tener esta extensión, .back. Seleccionar una fecha si es que nuestro respaldo va a tener una caducidad, en este caso va a ser opcional. Seleccionar si era un respaldo comprimido o no, también es una opción, es una opción opcional, y entre algunas otras características que podemos configurar. Esto lo configuramos en la ventana del backup, que es cuando le damos clic derecho a la opción de tags y buscamos la opción de backup, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a configurar en esta ventana, ¿sale? Aquí tenemos prácticamente lo que mencionamos, qué base de datos se va a respaldar, qué tipo de respaldo se va a hacer. Aquí podemos seleccionar en este combo los tipos de respaldos. Si solamente vamos a copiar el backup, que quiere decir que no se va a verificar. Si vamos a respaldar la base de datos o vamos a restaurar algún archivo o algún grupo de archivos, en dónde se va a guardar y la ruta de dónde se va a seleccionar, ¿sale? En este caso también vamos a seleccionar si va a tener una caducidad, en este caso después de ciertos días o después de cierta fecha. Si va a tener una compresión o se va a comprimir la base de datos. Y en caso de que tengamos certificados de seguridad, podemos encriptar dicho backup. Si no tenemos configurado ningún certificado de seguridad en nuestro servidor, esta opción de encryption no la vamos a poder seleccionar, ¿sale? Entonces, esta es la forma de crear un respaldo a través del asistente gráfico, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, abrimos nuestro SQL Server. Aquí ya lo tengo abierto. Y vamos a respaldar nuestra base de datos que hemos estado trabajando, la que dice Admin SQL Otoño 2024, ¿sale? Bueno, la de 2024 nada más, que tiene más tablas, ¿sale? Entonces, esta es la base de datos que voy a respaldar, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la lámina, nosotros antes de ello voy a crear una carpeta. En mi disco duro voy a crear, en la que habíamos hecho de archivos de carga, no, mentira, en esta no. Vamos a crear archivos de la base de datos, donde habíamos hecho el ejercicio de guardar los archivos cuando creábamos una base de datos en diferentes lugares, ¿sale? Entonces aquí voy a guardar mi respaldo. Entonces, lo que vamos a hacer, como decía la lámina, clic derecho sobre la base de datos que voy a respaldar, busco la opción de tareas o tags y busco la opción de backup, ¿sale? Entonces selecciono esta opción y me va a abrir una ventanita, ¿sale? Esta ventanita tiene las configuraciones que acabamos de mencionar.
Aquí tenemos la base de datos que seleccioné, pero si por error esa no era la base de datos que yo iba a respaldar, aquí yo puedo seleccionar la base de datos que yo quiera, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, cuando yo le doy clic derecho a la base de datos, por default se selecciona, pero yo aquí puedo seleccionar cualquier base de datos que tenga mi servidor, ¿sale? Por default, aquí tenemos seleccionado el modo de backup que sería completo, en este caso full, pero aquí puedo seleccionar diferencial o puedo seleccionar el archivo de transacciones, ¿sale? En este caso voy a dejar una copia de seguridad completa. Si yo quisiera que solamente se haga la copia y que no se valide de que fue correcta la copia de seguridad, habilito esta opción. Esta opción no es recomendable porque a veces el proceso de copia de seguridad falla y si tenemos habilitada esta opción no nos va a notificar SQL que algo salió mal. Simplemente se va a crear el archivo, pero no sabemos si el archivo está correcto o está incorrecto, ¿sale? Entonces, por lo regular, esta opción siempre se debe de quedar desmarcada. Posteriormente, ¿qué vamos a respaldar? ¿La base de datos completa o vamos a respaldar algún archivo? Al darle clic a un archivo me abre esta ventanita donde me permite seleccionar, ¿se acuerdan? Los file groups y los archivos que tenía. Esta base de datos solamente tiene un file group, entonces por eso yo al seleccionarlo se marca prácticamente todo, ¿no? Pero si yo tuviera la base de datos con varios file groups, yo podría seleccionar a lo mejor el file group primario, el secundario, el tercero, etcétera, ¿no? Dependiendo el número de file groups que yo quiera o incluso el archivo si es que tengo varios archivos en mi base de datos, ¿vale? Esta opción no es muy recomendable. Lo recomendable es que siempre hagamos el respaldo de la base de datos completa, ¿sale? Para que luego no tengamos problemas que nos falta un archivo o ya se nos perdió un archivo o el archivo quedó dañado y no se puede restaurar. Son muchos problemas, ¿sale? Entonces lo recomendable es que siempre sea la base de datos completa. En este caso que lo gestione directamente SQL Server, ¿sale? Posteriormente nos dice en dónde se va a guardar la base de datos. Por default viene el disco, que es en nuestra máquina local. Sin embargo, yo puedo seleccionar una dirección web para poder mandar el respaldo a la nube. Yo ahí podría poner la dirección de una máquina que está en Internet, el sitio de un servidor FTP, de un OneDrive, etcétera, de cualquier recurso o repositorio que esté disponible a través del Internet, ¿sale? En nuestro caso, como no tenemos ninguno, pues lo voy a dejar en el disco. Ahora, por default, me marca una carpeta de donde está instalado mi SQL. Por ejemplo, voy a abrir aquí, me voy a ir a la carpeta de instalación, SQL Server. Y aquí, dentro de esta carpeta, ¿se acuerdan que teníamos la carpeta Data, donde están mis archivos? Pero también aquí tengo una carpeta que se llama Backups, ¿sale? Y aquí se van guardando los respaldos que yo voy haciendo de mis bases de datos, siempre y cuando yo no le cambie la configuración aquí, ¿sale? Por default siempre va a estar esa carpeta, ¿sale? Recomendación, siempre hagan una copia de seguridad. Si lo van a hacer en la carpeta predefinida de SQL Server, háganlo, pero después saquen ese archivo de esa carpeta, ¿sale? ¿Por qué? Porque por error podemos eliminar la carpeta, eliminar el servidor, eliminar el disco duro y ahí mismo están nuestros respaldos. Y sí sucede en la vida real. Como anécdota, yo les puedo contar que para la empresa en la que trabajo, en alguna ocasión se le encargó a una persona que realizara el respaldo de unas bases de datos y las dejó aquí, digamos que en la carpeta predeterminada del servidor. Hizo los respaldos. Posteriormente, los respaldos eran porque se iba a formatear la máquina y se iba a volver a hacer la instalación limpia del servidor de base de datos. Entonces se formateó todo el proceso y cuando se le pidieron los archivos de respaldo, pues ¿qué creen que pasó? Los archivos los dejó en la carpeta predeterminada de SQL Server. Entonces, que prácticamente en el mismo servidor que se formateó, ¿sale? Entonces, lo bueno es que ese servidor era de pruebas, era para hacer testeos de proyectos. Entonces, pues realmente no hubo
tanto problema porque se perdieran los respaldos, ¿no? Pero imagínense si eso hubiera sucedido en una base de datos productiva. Entonces ahí sí hubiéramos tenido muchos problemas, ¿sale? Entonces suele pasar, pasa en la vida real. Entonces acostúmbrense a, si van a hacer el respaldo aquí, entonces una vez que tenga yo el respaldo, lo copio y me lo llevo a otro lugar, ¿sale? O de manera automática, cuando ustedes van a programar el respaldo, quitamos esta ruta porque si no me va a marcar un error y agregamos una nueva. Entonces aquí le doy en los puntitos y busco la carpeta en donde voy a guardar mi respaldo, ¿sale? Entonces en este caso habíamos dicho que iba a ser en la carpeta de archivos de base de datos y aquí le voy a poner el nombre. Por ejemplo, le voy a poner admin SQL 2024. Lo recomendable es ponerle el nombre de la base de datos, pero le pueden poner cualquier nombre, no pasa nada. Y muy importante, la extensión, .back, ¿sale? Le voy a dar OK. Aquí ya me aparece la ruta, le doy OK y aquí ya está la ruta como tal, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este respaldo se va a guardar en esta carpeta. En las opciones, aquí en la opción de Media Option, yo puedo decir que si yo ya tengo un respaldo de esa base de datos, pues que le agregue lo nuevo que tiene, que es lo que tengo seleccionado por default, o que sobrescriba el archivo existente, ¿sale? Y al final puedo habilitar la opción para verificar si tiene una fecha de expiración, ¿sale? En este caso, pues lo voy a dejar de manera predeterminada, que lo agregue. Si quiero agregar un nuevo respaldo al medio de almacenamiento, aquí yo lo selecciono y aquí configuro los medios de almacenamiento, ¿no? En este caso lo voy a dejar por default. Aquí yo puedo decir que verifique cuando el respaldo termine, que cheque si el medio de almacenamiento está correcto, no tiene ningún error. Y en caso de que exista un error, pues que pueda continuar, ¿sale? Entonces aquí por default puedo dejar estas desmarcadas, ¿sale? No pasa nada. Y en Backup Option es lo último que vimos. Por ejemplo, el nombre de mi respaldo. Si voy a ponerle que caduque el respaldo después de 5 días, aquí hay que tener cuidado si ponemos caducidad. Por ejemplo, por default viene 0. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a caducar el respaldo. Pero si yo le pongo 5 días, por ejemplo, a partir del día de hoy que haría yo el respaldo a 5 días, sería el único tiempo en el cual yo puedo usar este respaldo. Posteriormente de ese día ya no se puede utilizar, ¿sale? Y el respaldo está bien configurado que ustedes dirán, pues le cambio la fecha a la máquina. Pues no funciona, ¿sale? Entonces pueden cambiarle la fecha, les va a decir que el respaldo ya expiró, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado si ponemos una caducidad. Entonces podemos ponerla por días o podemos ponerla después de una fecha como tal, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle que la fecha límite es al 28 de septiembre, que quiere decir que si yo quiero utilizar ese respaldo el 29 de septiembre, ya no voy a poder utilizarlo, ¿sale? Entonces aquí hay que tener cuidado con esta parte. Entonces aquí lo voy a dejar de manera predeterminada, que sea prácticamente 0, que nunca caduque, ¿sale? Y la parte de la compresión, en este caso yo puedo usar por default las características que tenga la base de datos. Puedo comprimir el archivo, en este caso si es una base de datos muy grande, puedo comprimirlo porque a veces me va a generar un archivo de respaldo muy grande que no podría yo mover tan fácilmente, ¿no? Entonces puedo aprovechar que se comprima lo más que se pueda o simplemente dejo el archivo tal cual, sin ninguna compresión, aunque la base de datos esté configurada para que se comprima al momento del respaldo, ¿sale? En este caso lo voy a dejar de manera predeterminada por el servidor y como les decía, como yo no tengo instalado ningún certificado de seguridad, no puedo utilizar la opción de encriptamiento, ¿sale? Aquí normalmente vamos a tener algoritmos conocidos como el AE128, el WAP2, etcétera. Varios algoritmos que son comunes, pero que tienen cierta seguridad robusta, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya configure todo lo de mi respaldo, pues simplemente lo ejecuto. Le voy a dar un OK.
como esta base de datos es pequeña, pues ya terminó. Realmente el respaldo se hizo muy rápido, ¿sale? Me voy a mi carpeta y ya tengo mi archivo de respaldo, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo eliminar la base de datos y puedo restaurar este archivo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, esta es la forma de hacerlo de forma gráfica. Recuerden, clic derecho, tareas, backups y configuramos nuestro respaldo en esta ventanita, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Al igual que con los archivos .ldf y NDF, si solo tenemos un disco, tenemos que hacerlo en una carpeta pública, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, igual que con los discos, aquí, bueno, aquí es menos restrictivo porque estás haciendo un respaldo. En el otro, digamos, cuando creabas la base de datos, te podría causar un mensaje de error porque ibas a configurar que el servidor se conectara a esa carpeta para estar trabajando. Pero de igual manera, si te llega a marcar un error de seguridad, entonces sí hay que buscar una carpeta que tenga todos los permisos para que se pueda guardar el archivo. Ok, profe, gracias. De nada, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos con línea de comandos? Con línea de comandos es muy sencillo. El comando se llama backup database, el nombre de nuestra base de datos y muy similar a lo que hicimos al momento de crear la base de datos. Indicamos el disco, en este caso puedo poner 2 discos diferentes para que se haga una copia, que sería lo mismo que agregar en la carpeta aquí, agregar 2 rutas diferentes. Creo que eso se me pasó a explicarles, pero yo puedo guardar al mismo tiempo el respaldo en varios lugares diferentes. Puedo dejarlo de manera predeterminada en la carpeta, crear una copia de ese archivo en automático en otro lugar y en los lugares que yo quiera, ¿sale? Entonces aquí puedo ir agregando las rutas que yo quiera. Recomendación, ocupen solamente las necesarias y cada vez que vayan a crear una base de datos, borren esto, lo que se quede aquí por default, y vuélvanlo a crear, porque a veces se queda basura y no lo reconoce, aunque esté bien la ruta y todo, no lo reconoce muy bien el SQL Server en el asistente gráfico y marca errores, ¿sale? Pero aquí podemos ir agregando prácticamente las diferentes localidades, que es lo que yo estoy haciendo aquí con la línea de comandos, ¿sale? Estoy agregando un disco, que sería una ruta, y estoy agregando un segundo disco, que sería otra ruta diferente, ¿sale? Aquí, por ejemplo, estoy creando solamente un respaldo sencillo, ¿sale? No estoy agregando ninguna característica, pero ahorita les digo cómo podemos hacer eso, ¿sale? Entonces, los pasos, ¿cuáles serían? Pues simplemente nos logueamos a SQL Server, al Manamis Studio, abrimos un script, escribimos el script para el backup, que sería este que tenemos acá, ahorita es uno sencillo, ejecutamos el script y verificamos el resultado que nos esté generando, ¿sale? Algo muy importante, hay que usar siempre el useMaster para liberar la base de datos. Recuerden, si tenemos configurada la restricción de que la base de datos no esté en uso, si la tenemos, aunque la tengamos seleccionada aquí arriba, nos va a marcar un error en el respaldo. Entonces, por eso lo recomendable es poner useMaster para que libere la base de datos y podamos hacer dicho respaldo, ¿sale? Vamos a hacer esa prueba, ¿sale? Entonces nos regresamos aquí y vamos a abrir un script. Vamos a crear nuestro comando. En este caso va a ser, vamos a poner useMaster. Le ponemos go para que haga una interrupción. Y vamos a poner backup database. Y vamos a poner nuestra base de datos. En este caso se llama admin-SQL-2024. Admin-SQL-2024, ¿sale? Que es la base de datos que tenemos acá, ¿sale? Posteriormente ponemos dónde se va a guardar, en este caso to disk.
y le vamos a poner igual. Aquí hay un comodín. Vamos a poner siempre la letra N mayúscula con el apóstrofe, porque para poder pasar como parámetros, en este caso una ruta larga o una cadena de texto larga, la tenemos que especificar como de tipo string. En SQL, para especificar un string largo, vamos a ponerle la letra N al principio, ¿sale? Y posteriormente, entre comillas simples, la cadena que vamos a pasar, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a pasar la ruta. Esta misma ruta que yo tengo, la voy a copiar, la voy a pegar aquí adentro, va a ser C, archivos, base de datos, y voy a poner aquí diagonal invertida y voy a poner el nombre de mi base de datos. Le voy a poner respaldo 2.pack, ¿vale? Si quiero agregar otra ruta, por ejemplo, le pongo una coma, le pongo otra vez X, igual, N mayúscula, apóstrofes, y voy a poner otra ruta. Tenía yo, por ejemplo, otro disco duro, que era el disco duro C, digo D, que va a ser esta ruta como tal, ¿vale? Entonces voy a poner aquí adentro, y le voy a poner el nombre, pero le voy a poner copia, para saber que es un archivo diferente, ¿vale? Guión bajo, copia. Listo, simplemente ejecuto, y aquí me dice, se acaba de ejecutar mi respaldo, dice que el proceso 1552, bueno, que procesó 1552 páginas para la base de datos Admin SQL 2024, generó un archivo, luego volvió a procesar otras 2 páginas, generó otro archivo y prácticamente el respaldo tardó aproximadamente 170.891, bueno, 170 megas y 891 segundos fue lo que tardó, ¿sale? Entonces, verificamos nuestros archivos. Aquí, si se dan cuenta, ya tengo en la carpeta el archivo copia y en el disco duro, en el C, tengo el otro archivo, ¿sale? Entonces, esta es una forma de hacer los respaldos. Esto yo lo puedo programar en una tarea programada y, por ejemplo, mandarlo a ejecutar todos los días a las 12 de la noche. Estaría respaldando la base de datos de mi servidor, ¿sale? Ahora, ¿cómo le agregamos las restricciones? Les voy a enseñar una forma sencilla de hacerlo. Digamos, me voy a SQL, voy a volver a generar el respaldo de la base de datos, le voy a dar clic derecho, nueva tarea, le voy a dar backup y, por ejemplo, ya tengo esta configuración, ¿no? Y estos archivos, voy a remover los archivos. Bueno, si se dan cuenta, por default me dejó las rutas que ya tenía, el disco duro C y el disco duro D. Le voy a cambiar el archivo, digo los nombres, como les digo, hay que eliminarlos y volverlos a agregar. Voy a agregar, por ejemplo, al disco C, archivos base de datos, le voy a poner como nombre respaldo nuevo.back. Aquí está, voy a agregar la otra ruta, ahora el disco duro D. Aquí voy a poner respaldo nuevo copia .back. Aquí ya están las dos rutas. Por ejemplo, aquí en media le voy a poner que sobrescriba si existen los archivos. En backup le voy a decir que caduque o la fecha le voy a poner, por ejemplo, el 27, ¿sale? Le voy a decir que se comprima el respaldo, ¿sale? Si yo le doy OK aquí, se va a generar el respaldo como tal, pero a lo mejor yo quiero generar el script, un código como el que tengo acá, de lo que acabo de configurar. Prácticamente todas las ventanas de configuración del asistente gráfico de SQL tienen este botón que se llama script, ¿sale? Aquí arribita. Yo le voy a dar clic en la flechita y le voy a decir que me genere el script en una nueva ventana del editor.
Le doy clic y le puedo dar cancelar, ¿sale? Y aquí ya me generó el comando, le voy a dar formato de lo que tiene o lo que va a hacer. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que hice en mi script que yo tengo acá. Prácticamente guardar el archivo en dos lugares diferentes, pero aquí también ya me pone las restricciones, ¿sale? Me va a poner varias restricciones que por default el asistente considera adecuadas, ¿sale? Entonces, cuando ustedes quieran obtener el script de una configuración que ustedes vayan a hacer, prácticamente todas las ventanas de SQL, cuando ustedes generan proceso, por ejemplo, tienen un botón aquí arriba que se llama script, ¿sale? Mismo caso, por ejemplo, para crear una base de datos. Le voy a dar nueva base de datos, le voy a poner un nombre, por ejemplo, prueba de creación, bueno, prueba 2, porque creo que ya tengo una base de datos que se llama así. Le voy a agregar un archivo más de transacciones, prueba 3-log, y es un archivo log, por ejemplo. Le voy a poner un tamaño, por ejemplo, le voy a decir que empiece, que quede en 5, que empiece en 10, también, y que tenga prácticamente, que sea limitado a 100 megabytes, ¿no? Por ejemplo, así. Le pongo las opciones, por ejemplo, que sea compatible con SQL Server 2008. Aquí, ¿se acuerdan? Le voy a habilitar la autocompactación. Aquí está. Estaba en falso. Le voy a poner que sí. Y le voy a poner que sea de solo lectura. Por acá estaba, read only. ¿Sale? Voy a poner que sí. Entonces, si yo le doy OK, me va a construir la base de datos. Si se dan cuenta, aquí arriba también tengo el botón de script. Entonces, le doy clic aquí. Le voy a decir que me genere un nuevo script. ¿Sale? Y aquí está prácticamente el script que se tendría que usar para crear la base de datos con esa configuración que acabo de hacer. Y aquí vienen todas las propiedades. Se modifican con la función alter, ¿no? Por aquí está la de autocompactación. En lugar de tener on, en lugar de tener off, tenía on. Si yo aquí ya lo quiero cambiar, pues simplemente le digo que siempre no, que esté apagado, ¿no? Y por acá estaba el de read only. Aquí está. Vamos a ponerle que sea de modo lectura, ¿sale? Entonces, así es como podemos generar los scripts de una forma mucho más sencilla, ¿sale? Entonces, este es el ejemplo para la creación de la base de datos. Aquí, por ejemplo, si hay muchas propiedades que no quiero, pues simplemente me quedo con las que necesito. Por ejemplo, la de autocompactación. Puedo eliminar todas estas. Y a lo mejor la de solo lectura. Aquí está, ¿sale? Y solamente me quedo con esas dos. Entonces, prácticamente, esto ya lo puedo pasar a una tarea programada y cuando se mande a ejecutar la tarea va a crear la base de datos, ¿sale? Entonces, a lo que iba con esto es que, como les decía, prácticamente todas las ventanas del asistente gráfico me dan la opción de generar el código. A veces, si generamos el código de forma automática, les recomiendo que le den una revisada porque a veces genera código de más que nos podría causar conflictos. Entonces, lo recomendable es, si utilizamos esta técnica, quedarnos solamente con lo que vamos a modificar. En este caso, si yo voy a habilitar la opción de autocompactación y que la base de datos sea only, de read only, y ¿cómo se llama? Solamente voy a tener estas dos características, pues elimino todo lo demás que me genere el asistente gráfico, ¿sale? Para evitar tener problemas con la creación de la base de datos, porque realmente lo único que necesito es esto, ¿sale? Y la configuración de mis archivos y el nombre de mi base de datos, ¿sale? Entonces, así es como podemos crear nuestros scripts. Entonces, por ejemplo, regresando al tema del respaldo,
Estoy generando dos respaldos en dos localidades diferentes. Se le está agregando una expiración a más tardar el 27 de septiembre a las 00 horas. No va a estar formateado, pero a lo mejor digo, esto no me interesa, lo quito. En este caso, init significa que va a agregar el respaldo si es que ya existe. Entonces, este lo puedo dejar. El nombre lo puedo dejar también. Puedo quitar la opción skip, que sería si hay un error que lo salte. Y estas dos también las puedo quitar. Y el estatus de 10, pues simplemente es para garantizar que si todo salió bien, me diga que está ok. Entonces, simplemente puedo dejar mi respaldo de esa manera. Ejecuto esto y ya quedó. Ya se ejecutó todo de manera correcta. Reviso mi respaldo y aquí está. Respaldo nuevo. Aquí voy a abrir el otro disco duro. Y aquí está respaldo nuevo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestro respaldo, pues ahora pasamos al modo de recuperación. ¿Qué es el modo de recuperación? Pues es simplemente la forma de recuperar nuestra base de datos. ¿Sale? Me voy a brincar un poquito la explicación, nada más para poder ver cómo es la sintaxis. En la siguiente clase vamos a explicar estas figuritas que tengo acá, se las voy a explicar, pero nos iríamos ahorita hasta acá, la parte de la restauración, ¿sale? Entonces, para poderla restaurar la base de datos, podemos hacerlo de igual manera, de dos maneras. Utilizando código, en este caso utilizamos la función restore database, ponemos el nombre de nuestra base de datos y configuramos los archivos o el archivo BAC que nosotros vamos a utilizar, ¿sale? En este caso, si yo voy a generar una restauración completa, simplemente voy a tener mi archivo principal. Pero si yo tengo archivos, copias de seguridad diferenciales, en este caso puedo tener más de un archivo, tengo que ponerle la propiedad no recovery. La propiedad no recovery lo que va a hacer es que la base de datos la va a poner en standby hasta que todos los archivos se hayan restaurado, ¿sale? Con esto garantizamos que la base de datos va a estar funcionando al momento de ponerla en funcionamiento, ¿sale? Entonces, cuando vamos a restaurar un archivo, en este caso la base de datos completa, pues simplemente sería esta instrucción. En la segunda, bueno, prácticamente las instrucciones son la misma, lo único que va a cambiar es el archivo o los nombres de los archivos y la propiedad no recovery, ¿sale? Aquí en la anterior le dejé no recovery nada más para que ahorita en el ejemplo veamos qué es lo que pasa cuando lo pongo en no recovery, ¿sale? En pocas palabras, la base de datos, en lugar de que la tengamos acá en color amarillo, va a estar en color gris. ¿Qué quiere decir? Que la base de datos está en modo recuperación y no se puede utilizar hasta que se termine el proceso de restauración, ¿sale? Y si vamos a restaurar archivos de transacciones, pues simplemente vamos cargando los archivos que van a ser extensión TRN, que es cuando hacemos un respaldo de transacciones, ¿sale? Esto cuando lo hacemos a través de código. También lo podemos hacer con el asistente gráfico. Simplemente le damos clic a la carpeta Database. Bueno, a cualquier carpeta de base de datos, seleccionamos la opción Restore Database y buscamos el archivo que vamos a restaurar, ¿sale? Vamos a configurar esta ventanita, que en pocas palabras sería seleccionar el archivo o los archivos que vamos a restaurar y posteriormente nos va a cargar la información de la base de datos, ¿sale? Posteriormente, pues simplemente se va a ejecutar y nos debe de aparecer la base de datos que acabamos de respaldar, ¿sale? El modo de comandos, pues es lo que ya habíamos visto anteriormente, restore database, el nombre de mi base de datos y los archivos que vamos a restaurar, ¿sale?
Los pasos que se deben de seguir, nos logueamos, abrimos un nuevo query, escribimos como tal el script, ejecutamos el script y verificamos los resultados, ¿sale? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Entonces voy a cerrar estas ventanas. Ahorita lo voy a hacer de modo gráfico y ya la otra clase lo hacemos en modo comando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para evitar que tenga un problema y no me vaya yo a echar mi base de datos, voy a borrar los respaldos y lo voy a hacer nuevamente, ¿sale? Entonces, vamos a respaldar esta base de datos, le voy a dar clic derecho, tareas, backup, voy a eliminar esto, voy a agregar una nueva ruta, la vamos a agregar al disco D, aquí le voy a poner respaldo.back, le voy a dar OK. Voy a dar OK, listo, dejamos todo como está, un respaldo completo. En las opciones dejamos así como está y aquí lo dejamos tal cual, ¿sale? Entonces genero mi respaldo, ahí está. Entonces verifico el archivo, aquí está mi archivo. Entonces ahorita puedo eliminar esta base de datos. Entonces ya la puedo eliminar, delete. Y listo, ya eliminé mi base de datos. Entonces ahora, ¿cómo la restauro? Clic derecho a la carpeta database. Le voy a poner Restore Database. Me carga la ventanita. Aquí selecciono, si ya existe la base de datos, la selecciono. En este caso, pues no tengo ninguna base de datos, entonces lo que voy a hacer es seleccionar un dispositivo. Le doy en los puntitos. Busco la carpeta que el archivo que voy a restaurar. En este caso está en el disco duro D. Este es mi archivo, le doy OK. Le doy OK. Y me carga el archivo y aquí me carga información de la base de datos. Si se alcanza a ver, aquí me va a decir el nombre del archivo, es una base de datos, es un tipo de respaldo completo, este es el nombre del servidor donde se generó la base de datos, el nombre como tal de la base de datos, aquí tiene algunos códigos que ocupa el mismo motor de base de datos, aquí me dijo cuándo se inició el respaldo, cuándo terminó el respaldo y qué tamaño tiene, ¿sale? Y el usuario que generó el respaldo, ¿sale? Entonces aquí tengo información general del respaldo que voy a generar. Si yo quisiera restaurar solamente un determinado número de registros, aquí tengo un timeline. Si yo lo abro, ahorita no tenemos mucha información, pero me muestra prácticamente dónde está el respaldo completo. Cuando tenemos información de una base de datos muy grande, yo puedo seleccionar un momento en el cual voy a generar el respaldo. Por ejemplo, supongamos que yo ahorita lo hice aquí, prácticamente a casi las 9 de la noche, por eso me lo marca acá. Aquí son las 6 y aquí son las 0 horas, que sería prácticamente las 12 de la noche. Pero digamos que si yo quisiera respaldar un momento anterior, podría yo poner a las 6 de la tarde, pero en este caso yo no lo puedo mover. ¿Por qué? Porque no tengo datos que ya haya yo ejecutado en la base de datos a las 6 de la tarde, ¿sale? Como ahorita hice el respaldo y en este momento estoy generando la restauración, pues realmente pues, no hay nada que mover, pero si fuera el caso en una base de datos operacional, aquí yo puedo moverme en el tiempo que me habilite prácticamente el motor de base de datos, ¿sale? Entonces, si yo quiero hacer eso, puedo utilizar el timeline, ¿sale? Aquí en el file nos va a mostrar qué archivos me va a restaurar. En este caso, mi base de datos tiene dos archivos, el archivo de datos y el archivo de transacciones. Si tuviera más archivos, aquí me van a aparecer los archivos que se van a restaurar. Y algunas opciones, por ejemplo, que reemplace si la base de datos ya existe, que entre en modo de replicación, por ejemplo, que entre en un modo de restricción y aquí el modo de recuperación, por ejemplo, lo voy a poner en no recovery, el mismo ejemplo que teníamos en el comando de texto, ¿vale? Entonces la voy a poner la base de datos en modo no recovery, ¿vale? Entonces le voy a dar OK. Aquí me dice que la base de datos ya se restauró. Y si se dan
cuenta, aquí abajo me la puso con una flechita hacia arriba y dice restoring. ¿Esto qué quiere decir? Que la base de datos ya se restauró, pero todavía no es funcional. ¿Por qué? Porque yo todavía la dejé pendiente, porque a lo mejor me falta cargar otro archivo, me falta cargar un archivo de transacciones o me falta realizar algo. Cuando esto ya termine, simplemente le puedo poner nuevamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tareas. No, mentira. Aquí en Database, Restore Database. Vuelvo a seleccionar el archivo. Digamos, normalmente cuando ustedes van a cargar varios archivos, siempre ponemos en modo no recuperación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es cargando archivos. Supongamos que yo voy a cargar el último archivo. Eran 2 archivos, digamos, ya cargué el primero y ahora voy a cargar el segundo. Va a ser el mismo, pero supongamos que es uno diferente, ¿sale? Lo selecciono, le doy OK, me carga exactamente lo mismo, pero en las opciones ahora le voy a poner en modo recuperación, ¿sale? O sea, prácticamente en el último archivo, después de que la base de datos se restaure, le voy a poner que ya esté habilitada. Entonces le doy OK. Bueno, creo que cometí ahorita un error. Denme un segundo. Bueno, sí, ya quedó. Pensé que me iba a marcar error porque no habilité la opción de que reemplace la base de datos que existe, ¿sale? En este caso, como no había movimientos, o sea, digamos, es el mismo archivo, pues prácticamente dijo es la misma base de datos, no pasa nada, ¿sale? Y ya la tengo acá. Entonces ya mi base de datos vuelve a estar como la tenía yo anteriormente, ¿sale? Entonces, así es como restauramos una base de datos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo les voy a pasar una base de datos, se las voy a dejar en el Teams, para que la vayan restaurando en su motor de base de datos, porque la vamos a utilizar más adelante, ¿sale? Vamos a hacer algunos ejercicios con esa base de datos, ¿sale? Entonces, la base de datos que les voy a compartir, denme un segundo. Es esta, que se llama ventas, ¿sale? Esa base de datos de ventas la tengo yo acá, ¿sale? Entonces, esta base de datos tiene 3 tablas, calendario, clientes y operaciones. Y, por ejemplo, tiene en operaciones tiene 7 millones de registros, ¿sale? Es una base de datos grande. Entonces, les voy a compartir ese archivo de backup. Este archivo de una vez se los voy subiendo. Se los voy a poner en el Teams. Entonces, en cuanto puedan, digo, no es necesario que la hagan ahorita, pero en cuanto tengan un tiempo libre, descargan el archivo y lo restauran en su servidor, ¿sale? La finalidad de esto es que ustedes la tengan disponible en su motor de base de datos para que más adelante que vayamos a utilizar esta base de datos podamos realizar los ejercicios o las operaciones que vamos a hacer, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Hasta ahora ninguna. Bueno, bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión y nos veríamos el próximo jueves, porque el martes no hay clases, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo jueves para terminar de ver la parte de las restauraciones y les expliqué qué era lo que significaban estos dibujitos que tengo acá, ¿vale? Entonces eso lo explicamos el jueves ya para cerrar el tema de los respaldos y las restauraciones, ¿vale? Les comparto el archivo back de la copia de mi base de datos. Trátenla de restaurar en su motor de base de datos. En teoría no deberían de tener problemas, pero si alguien llegara a tener problemas al momento de restaurarla, me manda mensajito en Teams y me manda copia del error que les marque para que podamos ver qué tipo de error es y cómo lo solucionamos. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, que tengan buena noche y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profe. Que tenga buena noche. Buen fin de semana.